Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias, Roger, y gracias, por supuesto, a los participantes por tratar de aclarar y hablar en estas conversaciones sobre el libro La gran trampa de Daniel Lacalle, tratar de aclarar, como digo, hacia dónde vamos, dónde estamos y qué podemos esperar después de todas estas medidas tomadas por los bancos centrales desde el año 2008, podríamos decir. El modelo, el formato que vamos a seguir, vamos a hablar, yo voy a hacer una breve introducción sobre el libro, lo que creo que para mí ha sido el libro, lo que creo que es más relevante. Creo que pueden formular preguntas por escrito. Vamos a estar aproximadamente una hora hablando y debatiendo sobre los aspectos en los que están de acuerdo y en los que no están de acuerdo. Vamos, como digo, a debatir. Y después, por supuesto, vamos a abrir un turno de preguntas que nos pueden hacer desde la sala, para lo cual repartirán, si no están repartidos ya, una serie de papeles, el que lo quiera solicitar. Si no lo tiene o no lo tiene por ahí, lo puede solicitar, luego pasará a las secretarias, las azafatas, para hacerlo. Bueno, respecto al libro, yo, como decía Roger, desde luego me ha parecido un libro ameno y fácil de leer. Nos aporta un análisis pormenorizado de las causas y consecuencias desde el punto de vista, desde luego, de las políticas monetarias que se han aplicado por los bancos centrales desde el 2008. Aporta infinidad de datos, como siempre, Daniel, con ejemplos, referencias para justificar sus tesis y, desde luego, para mí esto le otorga credibilidad y valor no solo desde el punto de vista didáctico, sino también como referencia para colegas, para economistas y, desde luego, para inversores. Y debería decirlo también, creo, que muy útil para muchos políticos, o sea, que ojalá muchos de ellos lo lean. Es verdad que lo hace con una visión crítica, si no fuera así, desde luego no sería Daniel Lacalle, pero no debe serlo tanto cuando lanza palabras amables hacia el señor Trichet. Yo creo que es una de las pocas personas que lo hace. Por tanto, no debe ser tan crítico cuando, como digo, dedica incluso un apartado exclusivamente al señor Trichet. La pregunta que trata de responder, como bien decía Roger, es ¿han sido efectivas las políticas ultra expansivas llevadas a cabo por los bancos centrales desde el inicio de esta crisis o no lo han sido? Está claro en la versión en español, está muy clara cuál es la opinión de Daniel. ¿Por qué los bancos centrales están abonando el terreno de la próxima crisis? Yo creo que responde perfectamente a esta pregunta. Pero en la versión en inglés, desde luego, dejabas ahí abierta una puertita a la esperanza, ¿no? Con el propio título ya decías que había una salida o un escape a la gran trampa, que es como lo has definido. El resumen del libro es que va más allá de la buena intención que tenían todos los banqueros centrales en aplicar estas medidas y en tratar de resolver los graves problemas con los que se encontraron o que crearon, podríamos decir, en el 2008. Es que digo que más allá de haber evitado el colapso del sector financiero en Estados Unidos tras la quiebra de Lehman, de Bear Stearns y los rescates de todas las entidades financieras, los Fannie, los Freddie, etcétera, digo que más allá de eso, el éxito con respecto al resto de medidas o de objetivos no se han conseguido. Es decir, los objetivos eran crear más crecimiento, crear más empleo, más inflación de bienes y servicios, pero no solamente no se han conseguido todos estos objetivos, sino lo que se han generado es una serie de daños colaterales, lo llamo yo, efectos perversos, podríamos decir, calamitosos para la economía en general y, sobre todo, para las clases medias en particular. De hecho, todas estas medidas lo que han hecho es contribuir a aumentar la desigualdad a costa de un deterioro de la clase media, entre otras cosas por la represión financiera, la caída o la bajada hasta el cero, incluso en negativo, de los tipos de interés. Lo que han hecho es una pérdida de rentabilidad de los activos sin riesgo, ha obligado a todas estas personas, todos estos ahorradores, a tomar mucho más riesgo, y esto unos lo hacen y otros no. Por tanto, no es lo que se provoca, es una constante pérdida de la renta disponible por parte de esta clase media. De hecho, a Daniel no le extraña, y luego nos podrás comentar esto, la reacción de muchos ciudadanos en contra de la globalización, a favor del proteccionismo y, en general, del populismo en el sentido más amplio. Lo que sí que es evidente es que todas estas medidas han conseguido una inflación de activo, un ingente aumento de la deuda pública, una de las graves consecuencias de todas estas políticas. Como digo, inflación en los activos financieros y reales, subida del precio de los bonos, de las acciones y, por supuesto, de los inmuebles,
provocando una de las consecuencias más graves, una falta de respeto, una falta de valoración del riesgo real de todos estos activos, y no solamente por parte de los ahorradores, sino también de los gobiernos, lo que hace que el tamaño de esta burbuja siga inflándose. Esta sensación de que aquí vale todo hace que los gobiernos se olviden de las reformas estructurales necesarias, imprescindibles para garantizar un crecimiento sostenido para el futuro, al pensar que la acumulación de deuda no es un problema, porque mientras se pueda pagar y el coste de la misma sea tan bajito, pues no pasa nada, cuando en realidad obvian una cosa evidente, y es que este nivel de coste es absolutamente artificial. Y eso a pesar de las advertencias que sí que hacen algunos banqueros centrales, como el propio señor Draghi. Aquí es donde nos encontramos. Los bancos centrales están, como bien describe el libro, en una gran trampa de la que va a ser difícil salir, ya que si se mantienen estas políticas se va a seguir aumentando los problemas, pero si se cambian, lo que nos vamos a encontrar es una gran crisis en los mercados financieros y un más que probable problema para la recuperación de muchos países al aumentar sus costes de financiación. La buena noticia, y esto no pretende ser un spoiler ahora que están tan de moda, es que Daniel cree que, aun siendo difícil, existen medidas para salir de esta gran trampa. Apunta a una serie de medidas que se deberían o que se consideran imprescindibles para conseguirlo, y además da una serie de recomendaciones para los inversores, para los ahorradores, y seguro que de todo esto vamos a hablar. A partir de aquí me gustaría empezar por Carlos para ver cuáles son los principales aspectos en los que coincides y en los que no coincides, y luego debatir sobre los mismos. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Siempre es un gusto volver a la Fundación Rafael del Pino, la Casa de la Libertad. Vamos a empezar con la parte buena, ¿no? Empecemos primero la parte buena y después el típico puñal, la puñalada trapera. Cuando uno tiene un problema de seguridad en Transilvania, no es conveniente contratar al conde Drácula para resolverlo. Porque el conde Drácula es el culpable de la inseguridad en Transilvania, porque es él el que muerde el cuello a las señoritas por la noche. Por cierto, siempre pensé que la novela es una novela erótica y no de terror, pero de eso vamos a hablar otro día, María, tranquila. Entonces, pedirles ayuda a los bancos centrales para que nos ayuden a salir de la crisis es precisamente hacer esto mismo. Y ese es el mérito, el gran mérito del libro de Daniel, que es un libro saludablemente incorrecto, que nos insiste en que decimos la crisis financiera, y está mal llamada, es una mal llamada crisis financiera, porque nos centramos en el síntoma y no en la enfermedad. Y el síntoma es la caída de las bolsas, los bancos y las empresas, y sin embargo la enfermedad es la represión financiera, es decir, la reducción artificial de los tipos de interés. Me encanta la metáfora que utiliza Dani de el gas de la risa monetario, porque en el fondo es un poco esto, que nos mantiene así alegres artificialmente hasta que se acabe, ¿no? Y el problema de la desigualdad, que has apuntado Miguel también, que es muy correcto. Otra metáfora muy buena es la de los bomberos pirómanos. Eso está muy bien. En economía es muy difícil predecir, pero yo me atrevo a predecir dos cosas. Primero, que va a haber una próxima crisis y que cuando venga le van a echar la culpa al mercado. Una vez más. Si hubieran leído el libro de Daniel Lacalle, pues entonces tendrían cuidado a la hora de ser tan presurosos en echarle la culpa a los mercados y no a los bomberos pirómanos. Hablabas de los datos que da Dani. Desde luego, las cifras marean en general, pero esta es una. Estados Unidos creó más dinero entre 2008 y 2016 que en toda su historia anterior. Y desde luego mi favorita, mi Argentina natal, con la historia que tenemos, emitió un bono a 100 años. Uno diría, siendo Argentina, habría emitido un bono a 100 minutos. Sería lo razonable. A 100 minutos y discutiríamos ahí cuál es el rate y tal. A 100 años. La demanda fue 3 veces superior a la oferta. Si esto no es una burbuja,
yo no sé qué diablos es una burbuja. Es que no pueda... Y Daniel pone mucho más ejemplos. Eso sí, estamos llenos de regulaciones, como dice Daniel, protegiendo al sistema de la crisis anterior, pero no de la siguiente. Y la cuestión de la desigualdad. Bueno, y ya lo último, los listos estos que vienen ahora de las grandes universidades, porque todos estos listos son todos catedráticos, dicen que han dado con la solución. Dicen, hay que suprimir el dinero en efectivo. No vaya a ser que la gente pueda escaparse. No. Y cuando suprimamos todo, ahí les ponemos tipo de interés negativo. Qué preciosa idea. Bueno, o sea que hay que comprarse el libro de Daniel y hay que leerlo. Ahora viene la otra parte. Como sabes muy bien, yo no expido carnés de nada y desde luego no soy quien para expedir carnés de liberal, pero no tengo claro qué clase de intervención quieres. Elogias a Fischer porque quería una intervención mínima. Con esto de la política, cada vez que oigáis la palabra mínima, echar mano a la cartera. Dice, una intervención mínima, y era en la sanidad y la educación. Si para ti, ¿qué es una intervención mínima? Tienes que explicar por qué te gusta Trump. Tienes que explicar, ¿te gusta Rajoy? Rajoy le gusta. Pero esperad, os voy a contar por qué le gusta. Dice que no, le gusta porque no ha bajado el gasto social. ¿Me qué sé? ¿Me qué sé? Es como si dijeras que te gusta porque subieron los impuestos. Y tú mismo dices que hay un problema de exceso de gasto. Para hacer un libro contra los bancos centrales, querido Dani, te muestras bastante comprensivo con ellos. Dices que el problema fue creado por los bancos centrales, pero también dices que no se puede criticar a Draghi porque avisó de los riesgos. Avisó de los riesgos como si él no los hubiera creado. Le falta public choice a tu libro. Dice, a Draghi no le hicieron caso los gobiernos y eso que el bueno de Draghi, ay, qué bueno es, insistía en pedir reformas para crecer. Cuando lo que sucedió es que sus propias políticas expansivas, con presión de los gobiernos, claro, facilitaron que esos gobiernos no hicieran las reformas que deberían haber hecho en otro caso. Por cierto, con este camelo que hace Rajoy todo el rato de que gracias a él evitamos el rescate, si el rescate hubiera comportado una reducción del gasto mayor, pues igual habría sido bueno que nos rescataran, ¿no? Vuelves a hablar elogiosamente de Draghi varias veces. Es importante lo que hace, es importante lo que dice. Y al mismo tiempo aclaras que las políticas monetarias de los bancos centrales no imprimen crecimiento, sino que compran algo de tiempo. Aclárate, un capítulo tienes. Draghi al rescate. Hasta ahí romántico el título. Dices que Draghi hizo más por la estabilidad al decir la famosa frase haremos todo lo necesario y créanme será suficiente que comprando bonos del Estado y creando un exceso de liquidez. Pregunto, ¿se puede separar una cosa de la otra? ¿Qué bancos centrales quieres? Dado que dices que siempre van a existir. Está muy bien que digas, que critiques a los economistas del consenso. Está muy bien. La cantidad de gente hay que nos aleccionaron sobre que qué buena era la FED y no el tímido BCE, cuando el BCE había inundado de crédito el sistema mucho más que la FED. Pero después dices que la intervención en Estados Unidos fue buena, porque recuperó el dinero y en Europa no. Si lo hicieron tan bien, ¿por qué la recuperación ha sido tan lenta? Al final tienes una pequeña crítica a Draghi, al dragón Draghi. Dice que está bien porque dice que hay que hacer reformas, pero sigue sin decir nada sobre los riesgos de rentabilidades tan bajas en bonos y de valoraciones tan altas en todos los activos financieros. Por su culpa, habría que añadir. En suma, que me parece que en estos asuntos estás diciendo a veces una cosa y la contraria, con lo cual te auguro una brillante carrera en la política. Muchas gracias. Muy bien. Miguel. Yo también me uno a las felicitaciones. Primero, al agradecimiento a la Fundación por esta invitación. Felicitaciones a
el Grupo Planeta Deusto por este nuevo libro y, sobre todo, felicitaciones al autor por haberlo escrito. Es un libro, además, que, como bien se ha dicho varias veces hoy, se lee muy bien y resulta ameno y fácil de leer, ¿no? Claro, estamos en un país donde la gente habla mucho y escribe poco. Yo creo que la suerte que tenemos con Daniel es que él escribe mucho. Y como decía nuestro recordado Tawas, lo que no está escrito no existe. Porque gracias a Daniel tenemos mucho escrito y, por tanto, todo esto existe y queda. Te voy a decir una cosa que a lo mejor no te gusta. De todos tus libros, este es el que más me ha gustado. Me encanta, me encanta. Y no sé si esto debe preocuparte. No, todo lo contrario. Y no sé si esto debe preocuparme. Nada. Pero el libro me ha parecido bueno. Me parece bueno porque, a ver, si hubiera aquí alguien en la sala de algún banco central, por cierto, ¿hay alguien de algún banco central en la sala? Y le preguntáramos, ¿ustedes se sienten satisfechos con su trabajo? Con lo que han hecho en los últimos 20 años, probablemente ellos te dirían, sí, estamos satisfechos. ¿Por qué? Pues mire, porque a nosotros nos dieron una tarea, la inflación. Y en los últimos 20 años ha habido una reducción espectacular de la inflación. La inflación prácticamente ha dejado de ser un problema, quitando algunos países, que menciona Daniel, por cierto, ha dejado de ser un problema mundial. No solamente el promedio de inflación, sino su volatilidad, que es casi tan importante como el promedio, ¿no? Yo he estado mirando algunos datos. La inflación mundial en los 20 años anteriores era del 18%, ahora la inflación mundial en estos últimos 20 años, 4%. La inflación en Estados Unidos ha pasado del 4,4 al 2,2 y en la OCDE del 5 al 1,8. Y la volatilidad incluso más, se ha reducido más. Pues claro, esta gente nos dirá, oye, a nosotros... Primero, nos declarasteis independientes siguiendo las directrices de Berro, Rogoff, por supuesto, Alsina, el gran padre de la independencia de los bancos centrales, Grilli, etcétera, y nos disteis un objetivo de inflación de consumo. Nos lo disteis vosotros. Y nosotros hemos cumplido con ese objetivo. Y aquí están los resultados. Por tanto, ¿de dónde viene este descontento del que sale este libro y podrían salir y saldrán muchos otros libros? ¿De dónde viene este descontento con los bancos centrales? Que yo comparto. Viene, aunque no es suficiente, o por lo menos ya no nos parece suficiente, el encargo que les dimos a los bancos centrales. Y es que mantuvieran la inflación a rajatabla. Porque nos olvidamos, o se olvidaron, de otras muchas cosas. Entonces, que no lo dices estrictamente, pero yo creo que lo dices, o lo podría acordar, creo que ha llegado el momento de revisar cuáles son los objetivos de los bancos centrales. Y creo que este libro es una invitación a esa revisión. Voy a seguir la estrategia de Carlos y voy a hablar muy esquemáticamente de los puntos que más me han gustado y los que estoy de acuerdo y los que estoy en desacuerdo. Estoy de acuerdo en 6 puntos y desacuerdo en otros 6. Ha salido más o menos equilibrado. Estoy de acuerdo en que la creación de dinero no sirve para el crecimiento a largo plazo. El crecimiento depende fundamentalmente de la oferta de la economía, depende de la productividad y se alcanza con reformas económicas, con un entorno estable, con buenas instituciones, lo comparto plenamente. Estoy de acuerdo en que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y además, la gran frase de Friedman, y esta inflación es un impuesto que crea ineficiencias, que además es injusto, que promueve el consumo excesivo y la inversión en activos poco productivos, como son los activos inmobiliarios. Estoy de acuerdo en que los avances tecnológicos y de la globalización, si se quiere, el comercio mundial, han favorecido una desinflación en la economía y que esta desinflación de la economía, o sesgo deflacionista, no es necesariamente malo. Estoy de acuerdo en que hay una burbuja de renta variable o posible burbuja de renta variable en Estados Unidos y una posible burbuja de bonos en Europa, Japón y en otros países, como ha mencionado Carlos. Y estaría incluso dispuesto a aceptar que estas burbujas
son parcialmente alimentadas por la reciente expansión monetaria. Estoy de acuerdo, ya voy por el quinto, que la expansión cuantitativa ha podido retrasar el necesario saneamiento del sistema financiero, que todavía está pendiente en muchos países. Y finalmente, y ya lo he mencionado de alguna forma antes, estoy de acuerdo en que el objetivo de inflación de consumo que tienen los bancos centrales es insuficiente y que hay que incorporar otros objetivos, como es la inflación de activos o incluso la propia estabilidad financiera a medio plazo. Esa es la parte buena, ¿no? Entonces, ahora, ¿en qué estoy en desacuerdo? Estoy en desacuerdo en que yo creo en la política monetaria. Creo en la política monetaria anticíclica. Porque a mí no me gustan los ciclos económicos, o por lo menos los ciclos económicos con mucha amplitud. Y creo que debe haber política monetaria anticíclica y política fiscal anticíclica. La fiscal la voy a dejar porque es para otro debate. Pero aquí nos metemos en la monetaria. Probablemente Daniel no crea que debe haber política monetaria anticíclica. Lo que seguro que estamos de acuerdo los dos es que no debe haber es política monetaria procíclica, es decir, expandir la masa monetaria, bajar los tipos de interés, como ustedes quieran, en los momentos de expansión. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido. Pero no ha ocurrido a partir del año 2008. No. Esto ocurrió del 2000 al 2008. Ese es el periodo de crítica que hay que hacer y donde probablemente el libro no pone el acento. Ese es el periodo que debería estar más sujeto a crítica. La deflación. Para mí la deflación, que casi lo abordas, Daniel, con un tono casi jocoso. Para mí la deflación es tan grave o incluso más que la inflación. ¿Por qué? Porque la deflación, primero, causa un aumento de costes tremendos, muchísimas ineficiencias y es muy difícil de combatir. Porque, claro, como tenemos la cota inferior, que yo comparto con Carlos que hay que mantener, de que el efectivo tiene un tipo de interés cero y, por tanto, los tipos de interés no se pueden hacer negativos o muy negativos o mucho tiempo porque tienes esa cota. La gente se te podría acabar yendo a efectivo y abandonar los bancos, los depósitos, pues te da una dificultad de combatir la deflación. Por lo tanto, es un problema muy serio. Situaciones excepcionales requieren acciones excepcionales. Comparto plenamente que la QE, la expansión cuantitativa, ha sido una actuación excepcional y probablemente irrepetible y que ha tenido efectos colaterales. Pero también estábamos en una situación excepcional porque hubo una caída brutal de la velocidad de circulación del dinero, brutal, o si se quiere, una ruptura del mecanismo de transmisión de la política monetaria desde finales de 2008. Y esa primera inyección de liquidez, que no de crédito, ahí discrepo con Carlos, hubo una enorme inyección de liquidez, pero no de crédito. Esa liquidez se la quedaron los bancos zombies, y nunca llegó a la economía real, no fue suficiente. Y lo único que al final funcionó fue la expansión cuantitativa, ¿no? Otro punto en desacuerdo, el Banco Central Europeo actuó tarde. Y al actuar tarde es por lo que tuvo que actuar de forma mucho más masiva, más contundente que incluso la propia Reserva Federal. Y solamente actuó cuando vio que se le iba el euro al garete. Y actuó, dices tú, ¿por qué no se quedó en las 12 palabras mágicas de Draghi? Claro, las 12 palabras mágicas de Draghi, si luego, que es verdad que funcionaron, ¿no es cierto?, a partir del verano de 2012, pero si luego no se continúan con acción, pues probablemente perderían credibilidad, porque tú no puedes anunciar que tienes el bazooka preparado para disparar y decir, y créanme que va a ser suficiente, y luego no utilizarlo. Entonces la gente va a decir, bueno, este realmente tiene el bazooka y está dispuesto a usarlo. Entonces, me parece que solamente las palabras no valían. Había que actuar por el lado de los hechos y por eso se actuó. Desacuerdo con el tema del tipo de cambio. Esto es una batalla que me viene desde los años de Minnesota, estoy hablando de los años 80, ¿no? Para mí la flexibilidad del tipo de cambio no es una herramienta de crecimiento a largo plazo, pero sí sirve para ajustar la economía ante choques externos, ¿no?
y creo en la flexibilidad del tipo de cambio y creo que deben abandonarse los experimentos de fijación del tipo de cambio que todavía quedan en algunos países, como el que tú mencionas, como el caso del Ecuador, ¿no? Claro, cuando tú contrapones Ecuador a Venezuela es un poco injusto, porque se te olvida contraponer a países que lo han hecho mejor que Ecuador, como Colombia, como Chile, como México. Con su tipo de cambio flexible han sabido absorber el choque de las materias primas sin los costes tan brutales de economías dolarizadas como Ecuador o como la propia Bolivia. Y ahora voy a la gran discrepancia, que dará lugar a un amplio debate, me temo que con todos los de la mesa y probablemente con toda la audiencia, o mucha parte de la audiencia, ¿no? El exceso de endeudamiento, que para mí es el origen y la causa de esta crisis que hemos vivido, no está en el sector público. Ese es el problema. El exceso de endeudamiento está en el sector privado. Fue la deuda privada la que explotó, cuando la deuda pública se estaba reduciendo en todos los países y en algunos, como por ejemplo el nuestro, prácticamente había desaparecido. ¿Y por qué hubo ese exceso de endeudamiento privado? Porque los bancos centrales llenaron la economía de liquidez, pero no a partir del 2008, no, a partir de las Torres Gemelas, me atrevería yo a decir, tú lo mencionas también esa fecha en el libro, lo comparto, llenaron la economía de liquidez cuando la economía estaba en plena expansión. Y de ahí vienen los excesos. Y concluyo. Me gusta mucho tu frase del bombero pirómano. También me ha gustado mucho, pero no la comparto. Yo creo que ha habido pirómano bombero. Y alguien dirá, pero bueno, esto es lo mismo. No. El orden de factores aquí es muy importante. Un bombero pirómano es un tío que se dedica a apagar fuegos y de repente un día se enamora del fuego y dice, ahora nada de agua, gasolina, que esto me pone. Y se pone a echar gasolina. Y el fuego, ¡wow! Eso es un bombero pirómano. Un pirómano bombero es un desgraciado que se dedica a prender fuego, monte o las casas o lo que sea, y de repente un día se da cuenta y dice, ¿pero qué estoy haciendo? Pecador de la pradera. Y cambia de repente y se pone a apagar el fuego. Eso es un pirómano bombero. Bien, los bancos centrales han sido pirómanos bomberos. Draghi ha sido un pirómano bombero, un bombero. El pirómano fue Trichet, no hablemos del desaparecido Duisenberg. Bernanke ha sido un bombero. El pirómano fue Greenspan. Y en el caso del Reino Unido, Mervyn King ha sido a la vez primero pirómano y luego bombero. Pero han sido los bancos centrales en la última etapa los que nos han salvado de una situación muy complicada creada por los predecesores. Y ahora viene, que es la segunda parte, entiendo, del debate, y ahora qué, claro, porque ahora tenemos el bombero que ha actuado, pero tenemos unos daños colaterales, ¿no? Solamente imaginaros, para terminar, qué hubiera sido sin la QE, con la crisis del Brexit, con las turbulencias que hemos tenido en Europa ante determinadas elecciones, con la crisis de Cataluña, qué hubiera sido del bono español, qué hubiera sido de la prima de riesgo si no hubiéramos tenido al bombero, a Draghi, que consiguió, entre otras cosas, resolver el fuego del pirómano Trichet. Muchas gracias. Qué bueno es. Daniel, te lo han puesto... Han puesto fantástico, ¿eh? Nos lo vamos Tenemos a pasar, un montón de puntos, o sea que... Nos lo vamos a pasar estupendamente, estupendamente. Me ha gustado mucho lo que has dicho, del pirómano bombero. Pero claro, esto es como... si vosotros vais por Estados Unidos, ¿no? Veréis que ahora mismo están de gira por todo Estados Unidos grupos de los años 50, de los años 60, en los que queda un miembro o ningún miembro de los originales, ¿no? Y siguen teniendo el mismo nombre, ¿de acuerdo? Y la gente va a verlos y, bueno, pues tiene razonable éxito, ¿no?
La primera cosa con respecto a esto es demonizar a un señor al que se le echa la culpa de hacer exactamente lo mismo que hace el segundo, y al segundo ponerlo de ángel, ¿verdad? En ese punto sobre que Greenspan fue el malo y Bernanke fue el bueno, o sea, el que uno baja los tipos de interés del 5 al 1 y el otro los baja del 1 al 0, uno aumenta la masa monetaria en 20 billones y el otro lo aumenta en otros 20 billones. O sea, lo que quiero decir es que, en realidad, no podemos terminar por ese punto final. Lo que no podemos decir es que los bancos centrales, que solamente han tenido una política, yo, como operador, bueno, nosotros, José Miguel, hemos vivido 650 bajadas de tipos de interés. Nosotros ahora mismo hemos vivido 3 generaciones consecutivas de operadores de mercado, de inversores que solamente han visto políticas expansivas, nada más que políticas expansivas. Y ante todas las crisis sobrevenidas o no sobrevenidas, siempre se han aplicado políticas expansivas. Si a nosotros nos dicen que la culpa es de Greenspan, si nos plantamos el día el 11 de septiembre en Estados Unidos, resulta que nos encontramos con la visión exactamente contraria. Es decir, nuestra percepción sobre qué banquero central es bueno o qué banquero central es malo depende de en qué momento nos encontremos y en cómo nos afecta. No es digamos, diría yo, pues ecuánime. ¿Por qué? Porque nosotros siempre pensamos que algo tienen que hacer. Ahora, ¿dónde estamos hoy? ¿De acuerdo? Este libro nos lo encargaron en Estados Unidos precisamente porque en el mundo, si tú ahora mismo buscas libros sobre política monetaria, hay 2 tipos de libros. Unos, los que dicen que la política monetaria es lo mejor después del pan de molde, que los bancos centrales han salvado el mundo, que lo que hay que hacer es imprimir mucho más, que la razón por la que no aumentan los salarios y no crece la economía como se debería es porque no se imprime lo suficiente, que hay que bajar los tipos de interés mucho más, etc. Un tipo de libros. Y hay otro tipo de libros, que es el que dice que los bancos centrales son lo peor después de Satán, que los bancos centrales lo han destrozado todo y que lo que tienen que hacer es desaparecer. Pero sorpresa, no había, o por lo menos, no es que vaya a decir que sea el único, pero no hay muchos libros en los que hablen de lo que se puede hacer dentro de un sistema con el que tenemos que convivir, con el que es indefectiblemente algo que existe ahora mismo, y en el que por lo menos lo que podemos hacer es evitar las crisis que, como muestro en el libro, son cada vez más continuadas, aunque sean más cortas. ¿Vale? Decías antes sobre los bancos centrales. Yo tuve la oportunidad de presentar este libro en la Reserva Federal en Houston y los miembros de la Reserva Federal de Houston, de hecho, oh sorpresa, estaban de acuerdo con casi todo lo que yo decía. ¿Cuál es la diferencia? Yo he tenido la oportunidad de conocer a 4 expresidentes de bancos centrales, ¿no? He trabajado con Bernanke, con Trichet, he conocido a Greenspan y he conocido a Mario Draghi. Bien, Bernanke siempre nos decía que, claro, ellos como banqueros centrales tienen un objetivo monetario, que es dar unas herramientas para que los estados apliquen políticas fiscales. Y que lo que había ocurrido en Estados Unidos con la administración Obama en particular, Bernanke, no lo olvidemos, siempre ha sido razonablemente republicano, digo razonablemente porque se le olvidaron algunas de las cosas en el camino, pero decía, ¿qué pasa? Que se ha olvidado la política fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo fiamos todo a la política monetaria. Criticaba con razón Carlos Rodríguez Brown el hecho de que yo hablase de Irving Fisher como un economista que defendía una intervención mínima en la economía y la razón por la que hablo de Irving Fisher es precisamente porque Irving Fisher fue el que creó lo que todos conocemos como la inflación, el IPC, ¿no? No el que lo creó, pero el que lo hizo popular. Y lo que vengo a decir es básicamente que nosotros podemos tener un sistema en el que yo crea que pueda ser el ideal, pero lo que tenemos que trabajar es sobre las aristas y sobre los elementos en los que podemos trabajar,
¿de acuerdo? En el caso en el que yo estaba hablando precisamente, ¿por qué? Porque todos estos elementos que estamos hablando de aumentos de populismos, de percepciones, de que todo se soluciona con soluciones mágicas, etcétera, no está desligado de las soluciones mágicas precisamente que han introducido los bancos centrales. ¿Cómo le vas a decir a las personas, a los ciudadanos, que la austeridad tiene lógica, que hay que ser moderados con el gasto, etcétera, cuando alguien te está diciendo que puede crear todo el dinero que quiera durante el tiempo que quiera, para lo que quiera, excepto para ti? Porque es como lo percibe el ciudadano. Y no solamente lo percibe el ciudadano, sino que cuando uno se presenta en sitios tan poco turísticamente atractivos como Des Moines, Iowa, ese ciudadano no ha visto nada de las políticas expansivas, mal llamadas expansivas, de la administración Obama. Y por eso, Trump. No son casualidades. Theresa May, el Brexit y todo esto, incluido el España nos roba y todas estas cosas. Todo este tipo de ideas mágicas que vienen de sumar 2 y 2 y que den 22 en vez de 4, viene fundamentalmente de que se nos está contando constantemente que se puede hacer 2 más 2 y que sume 22. Multiplicadores, los multiplicadores. Y el señor de Iowa ahí cavando zanjas diciendo, ¿dónde está mi multiplicador? Porque yo solo veo el divisor. El señor de Iowa dice, no, yo lo que veo, señores, es que usted dice que no hay inflación, pero todo lo que yo pago, como dice un amigo mío, Ross, dice, todo lo que yo pago sube y todo lo que yo cobro baja. Nos dicen que no hay inflación y que todo esto, etcétera, etcétera. Entonces, el elemento esencial de este libro es, vamos a sacar lo que yo... o que lo que Peter Schiff o lo que otros economistas pueden considerar que es lo ideal. Vamos a hablar de soluciones ahora sobre lo que hay, porque si no hablamos de soluciones ahora con lo que hay, en lo que nos vamos a encontrar es en que todas esas ideas mágicas se convierten, como se están convirtiendo, no en el aumento del populismo, sino en el aumento del totalitarismo. Me decías que por qué defiendo a Trichet. No defiendo a Trichet, pero decir que Trichet causó la crisis por subir los tipos de interés del 1 al 1,5%, es como decir que uno hace dieta después de comerse 35 donuts porque se ha tomado un zumito de naranja. Es una absoluta locura. ¿Qué tipo de economía habíamos introducido para que una subida de tipos del 1 al 1,5% genere un efecto dominó como tal? ¿Qué tipo de empresas son aquellas que no pueden soportar un 0,5% de subida de tipos de interés? ¿Qué tipo de economía, ¿no? Me dices tú, Miguel, que yo no pongo el acento sobre el periodo 2000-2008. Yo creo que no. El libro empieza con un capítulo que se llama, en inglés, How Did We Get Here? ¿Cómo hemos llegado aquí? En el que entra en ese periodo directamente, ¿no? Pero hablas, por ejemplo, dices, no, el problema no era la deuda pública, era la deuda privada. No existe la diferencia entre deuda pública y deuda privada. La deuda pública la pagan los ciudadanos y la deuda privada también. No existe ese concepto de la deuda pública es la deuda de los contribuyentes y la deuda privada es la deuda de los agentes económicos privados y toda la paga el sector privado, toda. Pero sobre todo, desde el punto de vista de deuda pública y deuda privada, es completamente, y como lo explico en el libro, no se puede calcular la deuda privada y la deuda pública igual como un porcentaje del PIB. Porque ¿cómo calculas tú la solvencia y la liquidez de un país o de una empresa? Una empresa puede tener una deuda sobre su PIB. Su PIB, no sé si lo sabéis, pero el PIB es el único escandallo económico que existe donde sumas lo que te gastas con lo que ingresas. Es fantástico. Pero imaginaos, cogéis las cuentas de una empresa, haced su PIB, ¿vale? Decid, oye, estos son sus ingresos más sus gastos, no menos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y su endeudamiento, ¿ok? Bien, me encontráis una sola empresa, por favor, incluso en el pico de la crisis, que gastase un 20% más de lo que ingresaba. Exacto.
Pues como no se puede, el concepto de equiparar deuda pública y privada con respecto al PIB es intrínsecamente falaz, porque lo que hace directamente es poner un endeudamiento del mismo que crea el Producto Interior Bruto vía ese endeudamiento, ¿eh? Está fantástico, ¿no? Imaginaos que yo os invito a todos a cenar esta noche, ¿vale? Pero no pago yo, ¿eh? Entonces, resulta que hemos aumentado el PIB, pero el incremento de deuda no es culpa mía. Lo importante del libro, o lo que intento con el libro, por lo tanto, no es decir, oiga, ¿qué es lo que me gustaría a mí o qué es lo que es ideal desde mi punto de vista? Sino, ¿qué es lo que hemos conseguido en esos elementos, en esas aristas en las que podíamos trabajar? Me dice Carlos, y seguro que Miguel también, que me gusta Rajoy, ¿no? Hombre, yo creo que el propio presidente sabe que le doy bastante caña, sobre todo con política fiscal. Pero lo que sí es verdad, sobre todo ante lo que tú estabas diciendo del riesgo del aumento de los populismos, etcétera, del totalitarismo, es que cuando tú pones el acento exclusivamente en lo que tú consideras que es lo que se debe hacer en vez de lo que la gente percibe como aceptable, entonces se genera esa reacción absolutamente negativa. Por eso digo, hombre, ¿hubiera yo mantenido el gasto social? No lo sé. Yo, desde luego, probablemente habría hecho otras cosas. Lo que yo sí sé es que la razón por la que hoy no tenemos en el gobierno a Pedro y a Pablo, ¿vale?, es porque... voy a utilizar el símil de los picapiedras, porque Vilma y Betty los pararon. ¿De acuerdo? Y esto es importante, y de verdad que es importante, porque yo entiendo lo que puede ser utópicamente, digamos, muy factible, incluso ideal. Pero lo ideal nunca se consigue en política, y a eso precisamente se agarran los bancos centrales y los gobiernos. A que cuando nosotros decimos, oiga, es que no se ha hecho lo que se debía hacer, entonces, ¿qué dicen? Ah, la frase favorita, hubiera sido peor. Daniel, ¿me dejas que Sí. pare aquí un segundo por dos motivos? Primero, porque quiero hacer una pregunta bastante concreta, de difícil contestación, pero la segunda es porque si alguien quiere formular preguntas, digo, si me las van pasando, mejor, porque si no, no va a dar tiempo. Yo no sé si ahora nos van a ir pasando. Perdonadme, la pregunta, yo creo que coincidís, no sé si el orden de los factores altera el producto en este caso o no, con el bombero pirómano o el pirómano bombero. El caso es que alguien prende fuego. ¿Y estáis de acuerdo en que desde el año 2001, después de las Torres Gemelas, todos los bancos centrales han utilizado las mismas políticas? Y el problema deuda pública... Y antes también, es probable. Pero la pregunta concreta para los tres es, ¿hemos aprendido algo de estos? Es que estamos en el 2017. ¿Hemos aprendido algo? ¿Se ha cambiado algo al respecto, digo, desde los bancos centrales, aparte del mandato, que estoy totalmente de acuerdo contigo en que a lo mejor hay que reconducir o reformular el mandato de los bancos centrales? ¿Creéis, Carlos, quieres empezar? ¿Hemos aprendido algo o realmente...? Cuando dices hemos, ¿quiénes? Bueno, los responsables pueden ser los políticos, podemos ser desde el punto de vista de los inversores. Oye, los inversores, la gente. Los inversores también tendríamos que aprender algo, que no está mal. Vamos a ver, si la pregunta es, los responsables de los criterios de política monetaria han aprendido algo en el sentido de que han modificado las grandes líneas de política que nos condujeron a la crisis anterior. Yo creo que la respuesta es que no. Mi sensación es que no, digamos. Si tú miras el esqueleto de este monstruito que analiza Daniel Lacalle en su libro, a mí me parece que es el mismo monstruito. Sus incentivos son parecidos, su funcionamiento es parecido, y después podemos discutir hasta altas horas de la madrugada sobre las normas de Basilea, sobre los criterios, sobre si la capitalización va a ser más alta, que seguramente lo será. Todo eso estoy dispuesto a admitirlo, pero me parece que la criatura sigue siendo esencialmente la misma. O sea que ahí no hay aprendizaje. Yo creo que sí. Yo creo que hemos aprendido en que el endeudamiento privado excesivo, que es muy difícil de definir, es tan malo
como el público, y no es lo mismo, porque el público, la deuda pública está sujeta a monitorización. Bueno, en algunos sitios, como aquí en la zona euro, está sujeta a un procedimiento de déficit excesivo y a unas reglas fiscales. En otros sitios no existen estas reglas fiscales explícitas, pero sí que hay una monitorización. Y os voy a poner un ejemplo. Yo estuve hace no mucho en una reunión para hablar un poco de la situación en América Latina, el posible impacto de las subidas de tipos de interés en América Latina, y había una persona de una agencia de rating y que iba repasando los países, tal país. Bueno, tiene mucha deuda privada, pero tiene muy poca deuda pública, por tanto, no es un problema. Entonces yo levanté la mano y dije, excuse me. Yes. Eso de que no tiene mucha deuda privada, pero tiene poca deuda pública y por tanto no es un problema, yo también lo creía cuando volví de Minnesota, ¿sabes? Pero yo ya no creo en eso, porque he visto como un país se ha ido al traste con una deuda pública del 34% del PIB. Y estuve mirando qué países tenían en el mundo mundial una deuda pública del 34% del PIB. Pocos. Nueva Zelanda y 4 más. Y el país se fue al traste por la deuda privada. Por tanto, eso de que la deuda privada no importa, No, claro que importa. por supuesto que importa. Y esa es la gran diferencia de los pirómanos del 2000, 2001 a los bomberos de ahora, o de los últimos años. Los pirómanos hicieron toda esa política monetaria expansiva y vieron cómo subía el endeudamiento privado y no hicieron nada. Miraron para otro lado. Y ahora los bomberos de ahora es verdad que han subido brutalmente la cantidad de dinero a los balances de los bancos centrales, pero el endeudamiento está cayendo. Está cayendo. Por tanto, esa es la prueba de que no están haciendo lo mismo. Cuando evalúas la política monetaria o los bancos centrales, tienes que evaluarlos. Es verdad que tú dices, hay que evaluar el policy mix, la política fiscal, tal, de acuerdo. Pero hemos aprendido, creo yo, que el endeudamiento privado excesivo es malo. Y yo creo que de ahí vienen todas las medidas de regulación financiera, de mecanismos de supervisión mucho más duros, etcétera, etcétera. Porque creo que hemos aprendido de que no se les puede dejar a los bancos solos, digamos, ¿no? Ya. Bueno, eso que a los bancos se les ha dejado solos es una de las entelequias que desmonto en el libro. El sector bancario es el sector más intervenido de todos, después con el eléctrico, pero vamos, con una enorme diferencia. Otra cosa es que, claro, nosotros decimos la regulación, ¿no? La regulación. No hay ninguna regulación, ni ningún tipo de política que pueda esconder el riesgo que genera que la propia regulación diga que la deuda pública no tiene riesgo o que prestar a los sectores públicos no tiene riesgo. Eso ya de entrada, ya en sí mismo es un desincentivo. Por otro lado, como muestra en el libro, el monstruoso aumento de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos vino de entidades públicas, Freddie Mac, Fannie Mae y Ginnie Mae, todas entidades públicas en las que llegaron a ser el 100% de las originaciones de deuda inmobiliaria en Estados Unidos. Entonces, lo que muestro en el libro, entre otras cosas, es que al final esto es un concepto que se quiere hacer ideológicamente separado, como que hay una bondad y una maldad, y en realidad no, es que es lo mismo. Es que es lo mismo, pero te repito, en ese pico de la burbuja me gustaría que me encontrase en un solo estado que gastase un 15, un 20% más de lo que generaba. ¿Pero qué hemos aprendido? Nada. ¿Por qué no hemos aprendido nada? Porque cuando vas a los economistas, y esto todos los inversores que además son grandes economistas, todos lo dicen, cuando vas a los economistas que están liderando la influencia sobre los bancos centrales en este momento, lo que dicen es, no, la razón por que los tipos cero no funcionan es porque no se han impuesto durante suficiente tiempo. Hay que ir a los tipos negativos. Si usted tuviese tipos negativos, invertiría mucho más, ¿no? Sí, las hojas de Excel, ¿no?, que deciden lo que usted debe invertir y lo que usted debe gastar. Hace poco teníamos un economista muy famoso, muy buen amigo mío, Richard Koo, aquí, que decía que el problema era que no gastábamos lo suficiente. Pero ¿quién de vosotros gasta lo que no necesita? ¿Y quién invierte lo que no necesita? ¿Sabes? Es esa idea de que la planificación central lo soluciona todo. Pero ¿por qué no hemos aprendido? Precisamente por eso. Porque en vez de darnos cuenta
de que los bancos centrales que jamás han identificado una burbuja y nunca han previsto una crisis, hoy se están presentando diciendo que no ven riesgos de burbuja ni riesgos de crisis. Hombre, pues con todo mi cariño, yo tenía un analista que se equivocaba siempre y le pagábamos muchísimo porque era una joya, ¿sabes? Una persona que se equivoca siempre es una persona a la que pues, lo que tiene que hacer es invertir en lo contrario, ¿sabes? Sí, un contrario, ¿no? Decía, no, esto se desploma para arriba, ¿sabes? Claro, esto era una auténtica joya. Yo no sé si Pero me consuela mucho si hemos pregunta. aprendido o no. Pero, la realidad es que tú has dicho una palabra, permíteme, hay que Daniel, que es que la deuda, has dicho privada, exagerada. Yo creo que la deuda en general exagerada Exacto. es el problema. Y ahora mismo tenemos en muchos países un problema de deuda pública y privada. Afortunadamente en España podíamos revertirlo. Y la realidad es que ha aumentado la deuda pública, pero la deuda privada se ha reducido. Claro. No así en el resto de Europa, no así en el resto del mundo. Pero bueno, yo creo que el problema está en la exageración. Pero el dato del mundo es bien evidente, ¿eh? La deuda se ha reducido. No, ¿cómo se ha reducido? No, es que el dato del mundo es bien evidente, está en el libro. La deuda total está a máximos históricos al 325% del Producto Interior Bruto y liderada por el aumento de deuda pública. Sí, vamos, no, esos son datos. O sea, tú te vas Luego ahora... podemos discutir por los datos, claro, pero como tengo prácticamente, curiosamente, no sé si curiosamente o es el momento, pero el 60% de las preguntas que tengo giran alrededor de la misma cuestión, que son las criptomonedas. Ajá. Bitcoin, etcétera, etcétera. Curiosamente, hay muchas que vienen por aquel lado. Entonces, ¿qué opinión tenéis? ¿Os merecen las criptomonedas en general? No, ¿puede cambiar algo del papel en el futuro? Las criptomonedas son una respuesta a la represión financiera, clarísima, ¿no? Cuando tú vas a un país como Nigeria, como Zimbabue, como los países latinoamericanos, etcétera, ahí es donde lo estás viendo. La gente que sabe precisamente que ante cualquier desequilibrio su gobierno, su banco central, lo que va a hacer va a ser sacar dinero de su bolsillo devaluando, entonces, ¿qué es lo que busca? Busca alternativas contra esa represión financiera, contra ese asalto al ahorrador que supone la devaluación. No es de extrañar que ante la más que evidente devaluación, cuando el gobierno chino dijo que no iban a devaluar el yuan, inmediatamente se dispara el Bitcoin, porque los chinos son los primeros que dicen, como el chiste, por si acaso. Entonces, son una respuesta a eso. Ahora, la cuestión es si son una moneda y si son una reserva de valor. Todavía no, son una startup de moneda, pero son una respuesta muy evidente a lo que nadie discute ya, que es que ante cualquier problema estructural, los bancos centrales tienden a aumentar los desequilibrios vía intentar devaluar la guerra de divisas y la represión financiera. ¿Queréis añadir algo, Carlos? Sí, si yo tuviera que elegir dónde invertir para el pan de mis nietos, no lo haría, desde luego, en Bitcoin. Pero tampoco lo haría en ningún dinero creado por los bancos centrales. Entonces, el Bitcoin no tenemos todavía ninguna garantía que va a resolver el problema desde siempre de los bancos centrales. Y es que emiten más dinero del que deberían y, por lo tanto, lo devalúan. Entonces, garantías no hay, aunque sí, en el otro lado, en el lado de los bancos centrales, sí tenemos una larguísima historia de que son capaces de devaluar indefinidamente el dinero que crean. Y luego está la cuestión del respaldo. Y es que el Bitcoin no tiene ningún respaldo. Ni la moneda. ¿Y las otras? Fiduciaria. La otra no tiene el respaldo a que a ti te gustaría tener, pero sí que tiene el respaldo. ¿Qué es cuál? El monopolio de la creación de... Vale. Pues eso, como le ocurrió, hay una empresa... No te gustará, pero eso es una... No, hay una empresa, General Electric, que ahora se está desplomando en bolsa, que contaba con lo mismo, con el monopolio de su negocio, y claro, le ha parecido la competencia. Voy a hacer la competencia a los bancos centrales, que os va a ir muy bien. Pero es la represión financiera. Nos piden, Daniel y el resto, que juguemos a ser banqueros centrales. Sí. ¿Qué habríais hecho, qué habrías hecho tú en concreto, Daniel, en el 2012? ¿Habrías dejado que las cosas fluyeran y que pasara el libre mercado y que, en fin, que nos fuéramos
algún sitio, es la palabra concreta. Me dice en el 2012. ¿Por qué se identifica el libre mercado con la catástrofe? Eso te iba a decir. Bueno, el libre ¿Dónde estaba el libre no, me mercado? refiero al intervencionismo o no. Yo digo que La regla de oro si es no nunca hay que hubiesen meterse hecho con el nada... moderador. Sí, sí. hubieras dejado al libre mercado. Porque tiene el monopolio. Exacto. Es el banco. Es correcto. ¿Vais a responder la pregunta o no? Porque si no paso palabra. Pero ¿qué hubiera hecho yo en el 2012? ¿Por qué el 2012? Si, te leo literalmente Sí. la pregunta. Si usted hubiera sido Draghi en Draghi. 2012, vamos a decir Draghi en lugar de Draghi, el banquero central, ¿qué hubiera hecho? Ay, qué buena Que se pregunta. rompiera el euro y quebrasen España e Italia, entre otros. Qué buena No pregunta sabemos si eso habría y sido por así la o no. y la razón por la que en tantas ocasiones defiendo a Mario Draghi, ¿no? El primero que no estaba de acuerdo con semejante programa era él. Y es poca gente y él no lo dirá. Pero bueno, da igual. En cualquier caso, lo que yo creo que se debería haber hecho había suficientes mecanismos para garantizar la liquidez en el sistema. Se habían hecho, no tengo que decirlo, decenas de diferentes TLTROs, diferentes esquemas, etcétera, sin introducir la obligatoriedad de la expansión de múltiplos y del exceso en los mercados financieros. Además, como lo podéis ver hoy en la bolsa, para lo único que ha servido en Europa ha sido precisamente para ponerle un suelo a las valoraciones, no para generar enormes expansiones de múltiplos, porque no nos olvidemos, en Estados Unidos la bolsa ha subido muchísimo porque los principales compradores de acciones de las empresas norteamericanas son las empresas norteamericanas, pero en Europa las empresas, eso de la recompra de acciones les suena a anatema, ¿no? Eso más bien de soltar papelón. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de la situación que había. Pero ¿cuál era la situación? Y esto es importante. Lo discutimos con algunos de los economistas que están aquí en el lado izquierdo de la primera sala. Que hay un lado malo. Hay un lado bueno, es el lado bueno, ¿no? Pero lo discutimos cuando se lanzó el QE. Cuando se lanzó el QE europeo, España ya crecía muy por encima de la Unión Europea. La Unión Europea ya estaba fuera de la recesión. La Unión Europea estaba ya con superávit comercial. El QE no ha solucionado la crisis europea. Se lanzó cuando ya estaba garantizado digamos, el viento de cola. Y el viento de cola no venía para nada de la demanda interna. El viento de cola venía del exterior. No. Sí. Tu libro menciona, no sé si 3 o 4 veces, la tasa de paro. Eso es. Paro. Lo cual me resulta llamativo, cuando estamos haciendo una valoración de lo que han hecho las políticas monetarias en la crisis, etcétera, ¿no? Pero yo te traigo este gráfico en el que en el año 2009-2010 la tasa de paro de Estados Unidos era idéntica a la de la zona euro. Idéntica. En el año 2012-2013 la tasa de paro de la zona euro llegaba a su máximo y la de Estados Unidos ya llevaba 3 años bajando. Y la tasa de paro, la diferencia, el gap de tasa de paro entre la zona euro y Estados Unidos en el año 12-13 era de 4 puntos. Claro. 4 puntos, ¿cómo que claro? ¿Y Claro, cuántos No me sois? digas pero es que lo explico. que unos, no, ya, Claro, no, es que lo explico. explicas, porque- Claro que lo explico. no. Además, el otro, que ya entiendo por qué no le gusta mi libro Acabemos con el paro, porque es que lo explica. ¿Qué hizo Estados Unidos en ese año? Pasaron 3 cosas en Estados Unidos, porque lo que ha pasado en Estados Unidos, que nadie habla, es que bajó la tasa de paro, pero ¿qué pasó? Que la tasa de actividad. participación Sí, sí, laboral lo de la tasa de se actividad. desplomó. Se sacaron 12 millones de personas de las listas del paro. Por eso, con un 4,5% de paro no suben los salarios en Estados Unidos y por eso se vota Trump. A ver si nos damos cuenta, cuando uno se pasea por Estados Unidos, no por Nueva York, no por Los Ángeles, desde un paseo por Virginia, ¿sabe qué es lo que ocurre? Pero lo importante de esa gráfica no es la política monetaria, es la política fiscal. ¿Qué es lo que ocurrió en Estados Unidos? Que se hizo una liberalización del mercado laboral, de un mercado laboral que ya era monstruosamente más flexible que el español, todavía más, tanto que en esa lista de paro, como se calcula el paro en Estados Unidos, si tú por la mañana entregas pizzas y por la noche flipping burgers en el McDonald's, tienes 2 puestos de trabajo. Tanto que si llevas a tu abuela al hospital y te paga la gasolina, es un puesto de trabajo.
a ver si nos damos cuenta de cómo se calcula el paro en Estados Unidos, porque si lo miramos de la misma manera en la que se calcula en España o en Europa, en la que, por ejemplo, yo eso no lo entiendo, me lo vais a explicar, lo hablamos muchas veces con la gente, yo no entiendo eso de que los jubilados anticipados estén en el paro, en la cifra de paro. Por ejemplo, en Estados Unidos no. No entiendo, por ejemplo, en Estados Unidos el paro se tiene que comparar el U6 con el paro nuestro, que es lo que nosotros consideramos, porque hay tantísimos puestos de trabajo en Estados Unidos que aquí en España o en Europa estarían considerados inaceptables desde el punto de vista de mercado laboral, que no vale la comparación. Y, de hecho, el ejemplo es, y eso lo hablamos José Miguel, Jacobo y yo el día de la noche de las elecciones, decía todo el consenso, casi todo. Hombre, Daniel, va a ganar Hillary con la gorra, con un 4,5% de paro. Gana seguro, por supuesto. Y está de broma, ¿sabes? Con los salarios reales a mínimos del año 2008, con la participación laboral más baja que la española. El índice de la tasa de participación laboral estaba en el U6 más baja que la española. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es de que, bueno, oye, que si queremos la flexibilidad del mercado laboral norteamericano, yo la acepto, pero con todas sus consecuencias. Y con sus datos. Voy a hacer más preguntas. Muy brevemente. Recientemente, es verdad que son del Banco Central Europeo. Pero dos prestigiosos autores, como son Luca Gambetti y Alberto Musso, han hecho un análisis de cuál ha sido el impacto de la QE europea, ¿no? Y, bueno, les salen resultados, lógicamente, muy positivos. Claro. Y uno de ellos, que el paro no te ha gustado, y dices que es por la política fiscal y la flexibilidad del mercado de trabajo. Vale. Otro te doy. Qué casualidad de que el euro, que era la moneda más fuerte del mundo en la zona económica más débil del mundo, paradojas, se empieza a depreciar a partir del año 2014, también gracias a la QE. Estos dicen que un 12, un 15% de depreciación del euro se debe a la QE. Lo dicen estos tíos con un análisis muy sofisticado, empírico. Claro, si me dices que la caída del euro no ha ayudado a la recuperación de la zona euro y en particular a algunas economías como la nuestra, si esto no ha sido un factor que nos ha ayudado, junto con la caída del precio del petróleo, evidentemente, a salir de la crisis, entonces, claro, que nosotros vivimos no, son factores. No, es verdad. Y son eso se factores. debe a la QE. No hubiera caído el euro sin la QE. Pero bueno, que, por otro lado, o sea, primero... Es que a ti no te gusta que caiga el euro. No, a mí no es que no me guste. A mí sí es que me gusta. Yo no sé a cuál de vosotros le gusta que sus ahorros valgan menos, pero bueno, pues me levantáis la mano y os contratamos inmediatamente. Pero los ahorros lo importante, están en euros. Vamos, por eso, si tus ahorros están en euros y el poder adquisitivo de tus euros empeora. Sí. Yo no salgo de la zona euro, soy como... No me fastidies. Eso dice... Mira, lo que dice Maduro. Eso es lo que dice Maduro. Que como les pagas... Es un golpe bajo. Identificarlo como un golpe bajo. Las ganancias de competitividad son muy superiores a la supuesta. La ganancia... Mira, en ese mismo análisis... Daniel, vamos a hacer... Digo, porque solo un punto rápido. Es que nos estamos quedando sin tiempo. Y hay varias preguntas de lo que creo que es... estáis hablando de ello ya, que son las soluciones, pero es que hay alguno que se anima en la línea de las soluciones que tú aportas, que a mí me gustaría escucharlas y también que las debatamos o las debatáis. ¿Cuáles son esas medidas? Pero ya aquí alguno apunta una de ellas, que es deberíamos suprimir las comunidades autónomas para reducir el déficit y los gastos, pero ¿por qué no sigues con...? Eso, a esta hora dices... Quedan 10 minutos. No hay tiempo. La pregunta en serio es... ¿cuáles son las medidas? Si podemos, porque a mí me parecen, y es parte de la, no sé si crítica que podemos hacer, wishful thinking en el entorno político que vivimos, en este auge, etcétera, etcétera, que ya mencionas en el libro. Si centralizar la administración fuese la solución para el déficit, Portugal no tendría un 137% de deuda sobre el PIB. Así de evidente. Y no solamente Portugal, sino otros países. Y Francia no sería un país que lleva en estancamiento 2 décadas, es uno de los países más centralizados. La cuestión no es la centralización, la cuestión es la eficiencia. La eficiencia, lo normal. Lo que tú no puedes hacer es el concepto del nacionalismo, precisamente, que es reducir el territorio para aumentar la administración. No.
¿no? El tener la fiscalidad más cerca del ciudadano siempre es positivo. Yo en eso no tengo nada en contra. Otra cosa es que digas, oiga, y entonces hay una cosa que aparece, que es eso del derecho al déficit, que es la broma, ¿no? Que es como el derecho... Es un derecho humano. Es el derecho al colesterol. Yo tengo derecho al colesterol por encima de 200, y por eso me tomo unos pancakes estos con sirope tremendo. No, yo creo que es una cuestión de eficiencia. Tú tienes estados descentralizados como Alemania, con déficit cero en todos los landes, no pasa nada, y tienes estados súper centralizados que son un desastre absoluto en cuanto a eficiencia y a gestión. Aparte de la eficiencia, que es también una quimera, bueno, digo en el entorno en el que vivimos, o sea, cuando tienes... Sí. Pero bueno, sin entrar en eso, ¿qué otras políticas Hombre, yo creo que, vamos a ver, propones nos hemos en el pasado libro? más de 50 años con políticas que lo que siempre partían de la base era de que tu dinero está mejor en mi bolsillo que en el tuyo porque tú no sabes gastar y no sabes invertir. Entonces, las mal llamadas políticas de demanda, porque no son políticas de demanda, son políticas de robo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que necesitamos y la razón por la que ocurren cosas que yo no defiendo, yo hay muchas cosas que no me gustan nada de Donald Trump, pero como todas las cosas en un menú de un restaurante, hay cosas que me gustan mucho, entre otras la propuesta fiscal. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que necesitamos es recuperar una política en la que se ponga como pilar central la renta disponible de los ciudadanos, aumentar la renta disponible de los ciudadanos y evitar los incentivos perversos por los cuales se le quita dinero vía fiscal o monetaria de los sectores productivos para subvencionar a los improductivos. ¿Cómo no va a caer la productividad en el mundo? ¿Sabes? Políticas de Entonces oferta. bajamos impuestos. Claro. No, un momento. Claro. Depende. Claro. Hoy ha dicho George Soros, que ha pagado $1.000 de impuestos el año pasado, que no quiere que le bajen los impuestos porque es malo para el déficit. ¿Cuánto pagó? ¿Sabes? A mí me hace mucha gracia esto. Ha habido 400 millones, ¿no lo habéis visto? 400 millonarios norteamericanos que han dicho que no quieren que les bajen los impuestos. Pues sí, pero tengo que hacer una donación. Yo no sé si una donación. Que se lo suban a ellos, ¿no? Exacto, Claro. pongan los nombres. Pero no, a nadie Claro, más. pero fíjate eso de la solidaridad con el dinero de los demás, ¿no? Perdón. Yo más creo en el tema fiscal comparto, lo que ha dicho de las comunidades autónomas lo comparto plenamente. Yo creo que en el tema de qué hacer, primero, los bancos centrales tienen que cambiar la función objetivo, la tienen que ampliar, tienen que mirar la inflación de activos, tienen que mirar más la economía de balances y no solo la economía de flujos. Creo que aquí hemos tenido un problema de no mirar los balances. Y luego en el tema fiscal, claro, a mí me parece que es una contradicción lo que tú dices, Daniel, porque tú dices, te preocupa el endeudamiento público. De acuerdo, a mí también. Yo soy un enorme defensor, y lo sabéis desde hace años, del ahorro público. Y he defendido el que hubiera superávit en la etapa de expansión, y he defendido la estabilidad a lo largo del ciclo, y he defendido el 135, la reforma del 135. Pero creo que debe haber margen para que haya déficit público cuando se necesita, que es en los periodos, digamos, de recesión, ¿no? de recesión, de los periodos bajos del ciclo. Ahora tú dices, me preocupa el endeudamiento público, a mí también, pero me encanta que que Trump baje los impuestos. Claro. Pues no. ¿Por qué? Porque va a ocurrir exactamente lo que ha ocurrido en toda la historia reciente de los Estados ese Unidos. peligro existe. De que no baje el gasto. La ¿no? historia reciente de los Estados Unidos. No solamente eso, sino que los que han aumentado el déficit han sido los republicanos. Sí, desde la Segunda Guerra Mundial. Y los que han venido arreglarlo, y tienes un gráfico en tu libro fantástico, han sido los demócratas. Pero si en el gráfico de mi libro sale que los mayores aumentos de deuda han pasado con los demócratas. No me dejas acabar. Desde la Segunda Guerra Mundial han sido los demócratas los que han ido arreglando el déficit de los republicanos. Es que Excepto, un momento, Obama. Excepto Obama. Obama ha sido ¿Lo hizo? probablemente el peor presidente demócrata, porque ha sido el primero Miguel. que no armó bravo. Es que en España, perdonad, en España, que parecemos el club de fans de Obama. Oye, si yo lo tengo escrito. No. Oye, el diario, el Independiente, balance de Obama. Muy bien. El día que salió, balance de la economía de Obama. Y creo que en ese sentido ha sido el peor presidente
tan malo que recordaba a Ronald Reagan. Es que nunca es completo en su bondad. Nunca. Bueno, nos quedan 3 minutos. Podemos terminar, ya que somos Sí. gestores de inversiones y nos gusta esto de los mercados y los activos y hablamos de control, que eso me ha dejado muy preocupado, pero da para otra charla de eso del control de los activos dentro del mandato. No sé a qué te refieres, pero ya lo hablaremos eso. Pero desde el punto de vista de las señales, que es otra de las preguntas, ¿en qué tenemos que fijarnos? ¿Qué señales necesitamos para saber que ya estamos donde dice la portada del libro, al borde del estallido de esa burbuja? ¿En qué nos tenemos que fijar? No sé si ya los tenemos encima de la mesa, pero llevamos hablando de hace casi ya 12 meses de que, en fin, máximos en las bolsas, mínimos en los bonos, subida del 11% anualizado en los inmuebles en Estados Unidos. ¿Estamos ya ahí? ¿Salimos corriendo o qué hacemos? Yo no sé si necesitamos algo más. No, o sea, yo creo que las burbujas de bolsa y de bonos, siendo preocupantes y causando daños, no son tan demoledoras como las burbujas inmobiliarias. Las burbujas inmobiliarias acompañadas de boom inmobiliario son las que, esas sí que son las que devastan la economía. Y hemos vivido los más jóvenes de aquí no, pero algunos que ya peinamos, ojalá que peináramos. Peinar, ya no gustaría peinar. Por eso, nos gustaría peinar alguna cana. Hemos vivido una burbuja de bonos del 94, ¿o no? Sí, sí. ¿Se acordarán? Sí. Y, bueno, pues sí, hombre, fue un disgusto, pero tampoco tanto. Hemos vivido un pinchazo de la burbuja .com, .com. Sí. Que fue otro disgusto, sí, Pues sin no, duda. joder, sin pero duda. mucho, ¿no? Y también de la bolsa en el 87, sí, disgustos, pero no es lo mismo. Y Sí. por eso a mí sí que me preocupan estas burbujas, pero no es lo mismo. Y lo que vigilaría es el endeudamiento, el público y el privado. Y afortunadamente, aunque diga Daniel que no, ese endeudamiento, por lo menos los datos del BIS, va incluso en algunos países en términos absolutos, no en términos de PIB, cayendo. Y eso es lo que me da que pensar que esta vez va a ser diferente. espérate, que con esto Es parte esencial con del esto libro, termino. por eso. Hay una palabra que me asusta de tu libro, es que dices, ¿es urgente salir de esta situación? ¿Lo dices o no? Sí, hay un momento, sí. Pues yo creo que no. Por favor, urgencias no. Hagan las cosas despacito. Ah, sí, eso de hacerlo Despacito. Sí. No lo hagan rápidamente porque entonces es cuando la van a liar. Sí, yo creo que el problema es este, ¿no? Que siempre decimos, no es el momento, ¿eh? No es el momento, no. Esto de Despacito, no es el- despacito, Sí, no, es despacito. que despacito, no es el momento, no es el momento. Entonces, 250 de deuda sobre PIB no es el momento, 300% de deuda no es el momento. Estamos en el 325% de deuda sobre PIB. Por cada 0,5% de crecimiento del Producto Interior Bruto aumenta la deuda global en alrededor de un 1,5%, ¿de acuerdo? Esto es un hecho. Y ahora estamos a máximos históricos de deuda total en el mundo. Y nuestros amigos los chinos son los campeones, que han aumentado la deuda más que la Unión Europea, Estados Unidos y Japón juntos en los 10 meses que llevamos cumplidos de este año. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel. Estamos peligrosamente de acuerdo, Miguel y yo, hoy, esta noche, en muchísimas cosas. Pero yo creo que estamos de acuerdo en las burbujas pinchan constantemente, ¿no? Estamos viendo todos los días valores que caen un 30% porque dan un profit warning, entonces no pasa absolutamente nada. Y eso no genera un problema a menos que se convierta en sistémico, ¿de acuerdo? La razón por la que yo digo que es urgente prestar atención a la burbuja a la que no le están prestando ninguna atención, o sea, que los bancos centrales se sientan así y dicen, oh, hay 8,3 billones de dólares de bonos con rentabilidad negativa. ¡Qué bien! No. Pues eso es una burbuja de 3 pares de narices. Porque yo voy a hacer la pregunta que hago en todas mis charlas, en todas mis clases, en todas mis presentaciones. ¿Quién de vosotros compraría un bono a 10 años, vamos a decir, de Portugal al 1,8% a 10 años, hoy, si el Banco Central Europeo no lo compra? Exacto. Eso es una burbuja. Ninguno. Pero no es por nada, es que en todos los sitios donde lo pregunto me dicen 0. En Houston, en la Reserva Federal, me dijeron, de hecho, que si se podían poner cortos.
Lo importante, por lo tanto, es que no se convierta en sistémica. Las burbujas inmobiliarias, la razón por la que pinchan, generan tantos problemas es porque llevan acompasadas burbujas industriales. Se crea una enorme infraestructura alrededor de esa burbuja, se crea un enorme empleo, el famoso libro de Friedrich von Hayek, de el pleno empleo a cualquier precio, ¿no? Que generas el efecto embudo y luego generas mucho más desempleo. Bien, entonces, que no se convierta en sistémico. Que tengamos en mente que hay que continuar reduciendo los déficits y reduciendo los desequilibrios, que aprovechemos el verano por lo menos financiero, para reducir esos desequilibrios, para que el cuando pinche lo digamos como una anécdota, igual que la de las .com no fue una anécdota, pero digamos que no generó enormes problemas para la gente, que tampoco se ha beneficiado en toda el alza de la inflación de activos financieros. Son las 8:30 pasadas. Yo tengo instrucciones de decir, sí, muchos miran el reloj porque efectivamente parece que no, pero yo tengo instrucciones de terminar a las 8:30. Por tanto, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.